Regresamos a Primera Edición. El Partido Comunista desestimó las declaraciones del ex rector de la Universidad de Arcis, Tomás Mulián, sobre la existencia de lucro en la casa de estudios, mientras la comunidad estudiantil solicita al gobierno intervenir en la actual crisis financiera del recinto educacional. Para conversar sobre este tema, nos encontramos a esta hora con la rectora de la Universidad de Arcis, Elisa Neumann. Señora Neumann, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero partir por un punto bastante específico que dista un poco de la situación de la universidad, y es que usted hace aproximadamente un mes fue agredida por un grupo de alumnos de la Universidad de Arcis. El pasado viernes, Juan Andrés Lagos, que fue presidente de la Corporación Arcis por 5 años, también sufrió agresiones. ¿Usted podría ver alguna similitud entre lo que usted sufrió y lo que sufrió Juan Andrés Lagos? Mire, a ver, creo que son dos hechos distintos. En el caso particular mío, quiero hacer notar que fue un grupo reducido de estudiantes, de no más de 20 estudiantes, liderado por una persona que se desempeñaba como académica de la universidad. Esa situación fue ampliamente condenada por el conjunto de la universidad. ¿Y en este caso podrían haber sido también estudiantes de la universidad? Yo tengo entendido que eran más bien adultos, que se bajaron de un auto en la noche, que se dedicaron solo a golpear. Parece más bien ser acciones de otra orden, de otra naturaleza. ¿Cómo la calificaría usted? Yo me parece que estos son hechos que el Ministerio de Interior va a tener que investigar en profundidad. Parece más bien este tipo de acciones de personas vinculadas a grupos de extrema derecha, si es que no a organismos de seguridad del régimen pasado, que tal como lo dijimos los defensores de derechos humanos en su época, si no se hacía una amplia investigación, eran grupos que no se iban a desarticular. Pero tiendo a pensar en esa dirección porque también lo asocio con aquel joven que lo explotó con una bomba, supuestamente portaba una bomba, y muy lejos de la universidad, pero en el sector, y según lo que consta de los familiares, etcétera, una persona que más bien tenía problemas de adicción y que no se involucraba en ningún tipo de actividad política. Entonces, ¿usted responsabiliza grupos de ultraderecha ligadas a la dictadura militar? ¿Usted hablaría de militares? No, no tengo información y quiero ser muy precisa. Estoy siendo muy precisa. Tienen que ser hechos que deben ser investigados y por el tipo de actuar pareciera que corresponden a grupos de ultraderecha. Vamos a la universidad. Lo que viene, ¿cuál es la situación en la que usted está en la universidad? Porque usted estaba designada en forma transitoria hasta el mes de noviembre, estamos en noviembre, ¿hay elecciones, no hay elecciones? ¿Usted sigue hasta cuándo? En primer lugar, yo no fui designada de forma transitoria. Yo fui designada como rectora, no. Yo fui designada como rectora con plenas facultades y derechos por el directorio en ejercicio. Yo resolví, dada la situación interna de la universidad, que era preferible construir un reglamento de elecciones y que yo ponía como fecha límite para producir esas elecciones el 30 de noviembre. Estamos a 10 de noviembre, o sea, faltan menos de 20 días y aún no se logra construir un reglamento de elecciones para la elección del rector. Y en Marco, es muy difícil hacer una elección que sea efectivamente democrática y participativa. Seguiremos intentando de todas maneras construir ese reglamento de elecciones, pero ya ese plazo me parece a mí poco razonable de sostener. Ahora, le quiero preguntar, ¿cuál es la situación hoy de la Universidad de Arcis cuando no va a obtener la acreditación, cuando en el marco de no obtener la acreditación no van a obtener los alumnos que postulen al 2015 ningún crédito con aval del Estado? ¿Cuál va a ser la situación de la universidad, que ya estamos en una situación complicada a partir del próximo año? ¿Sigue siendo la Arcis una universidad viable? Mira, acabo yo de terminar de conversar con la empresa, justo el día de hoy tuvimos ya una de las reuniones finales con la empresa auditora y conversando con ellos, que son las empresas auditoras son habitualmente externas, me referían que nosotros teníamos efectivamente una situación de un déficit financiero, pero que era absolutamente manejable. ¿Cuánto es el déficit? ¿A cuánto asciende? Alrededor de 1.500 millones de pesos, efectivamente. ¿Y ese déficit corresponde al no pago de los profesores, al no pago de las cotizaciones de los profesores, al no pago de proveedores? ¿A qué corresponde esa deuda? Ese es un flujo que se hizo para el conjunto del año 2014,
considerando todos los gastos que la universidad tiene en términos de compromisos bancarios, pago a docentes, honorarios, proveedores, etcétera. ¿Cómo se pueden obtener esos más de 1.500 millones de pesos? Esa es la gran dificultad por la que estamos atravesando en este momento. Estamos haciendo negociaciones con la banca y estamos viendo la posibilidad de gestionar un préstamo que nos permita terminar el año académico. Rectora, ¿cuántos alumnos han dejado la universidad este año? La última vez que se contabilizó, que fue hace bastante tiempo atrás, habría que rechequear esa cifra, en alrededor de 200 estudiantes. No es mayor, no significa, es incluso un poquito menor que lo que se produce de deserción en esa época del año. Estoy hablando de mediados de septiembre. Ahora, rectora, sin esta acreditación, ¿cómo los alumnos que están postulando al proceso 2015 van a ser incentivados por una universidad que no está acreditada, que está en esta situación económica tan difícil y que necesita, paradójicamente, alumnos para poder seguir subsistiendo? Primero quiero señalar que la prensa ha sido muy injusta con la universidad. Esto mismo, la misma forma, porque es lo que está instalado en la prensa. Quiero transmitirte lo que decían los auditores. Me decían, nosotros teníamos susto de venir para acá, porque según la información de prensa, esto era horrible. Y no hemos dado cuenta que hay efectivamente un déficit, pero un déficit absolutamente manejable y subsanable con un crédito de carácter bancario. Nosotros hicimos una proyección académica, o sea, una proyección de flujos financieros para el año 2015, contemplando 0 aporte de capital, salvo lo necesario para terminar el año 2014, o sea, partiendo con 0 ingresos, con una matrícula que se disminuía alrededor de la mitad, pensando no solamente en los nuevos ingresos que no van a ingresar porque no tienen crédito con aval del Estado, hicimos en el peor de los escenarios y aplicando todas las medidas de organización y de ingeniería, de reingeniería en términos administrativos, financieros y también académicos, de racionalización del gasto de honorarios docentes, nosotros podríamos reducir el déficit actual, o sea, a 300 o 400 millones de pesos. Siempre que le den este crédito. Siempre que le den este crédito. Ahora, Yo no veo por qué no podrían darnos el crédito. No sé si me entiende. Si se examina financieramente la situación económica de la universidad, las propiedades que posee, las proyecciones al 2014-2015, no habría razón para la cual no se pudiera otorgar este préstamo. Ahora, ¿cuáles son las carreras que tienen clases durante estos momentos? O sea, yo diría, es más fácil decir las que no tienen clase, porque la mayoría de las están con clases. Están con clases. Salvo ¿Todas van a poder terminar el año escolar? Estamos, o sea, en el caso de música, el año escolar, el año académico, no te preocupes. En el caso de música es más complejo, efectivamente, porque por una parte tenemos esta resolución del Ministerio de Educación que decide revocarla. Nosotros presentamos un recurso de reposición y ha habido cierta dificultad con los estudiantes que no entienden el proceso y aparece esta cosa. Actualmente está en toma la sede de huérfanos por un grupo de estudiantes de música. Efectivamente, y tenemos más complejidades. ¿Qué pasa con los profesores que no han recibido sueldo? ¿Siguen trabajando? La mayoría de los profesores siguen trabajando. Pese a que no han recibido sueldo. Ahora, rectora, quiero llevarla a una información de prensa que sale hoy en el sitio El Líbero, que dice que entre junio y octubre de 2008 la universidad le pagó al empresario Max Marambio 1.718 millones, más bien a la sociedad Libertad S.A., por el concepto de arriendos y locales, según se declara en este informe de prensa. Cita varios documentos, están también los links de los documentos, están los links que aparentemente le habría entregado el Servicio de Impuestos Internos y por eso hace este estudio de detalle y entrega los documentos. ¿Qué información maneja usted respecto a esos dineros que aparentemente habrían sido parte de lo que Hugo Chávez le dio a través de la banca venezolana a la universidad para poder pagar el año 2000, se lo entregó el 2008 para pagar en esa época las deudas que ya tenía en ese entonces? Sin embargo, parte de ese dinero se habría recuperado por Max Marambio y el Partido Comunista. Mire, la información, yo lamentablemente no analicé ese documento, pero lo que yo te puedo decir es la información que efectivamente yo he podido constatar. Y en la información que yo he podido constatar, tanto del 2010, o sea, nosotros tenemos 2 acreditaciones
una otorgada el 2010 y la otra otorgada el 2012. En ambas acreditaciones hubo que entregar informes financieros auditados por empresas internas que también fueron revisadas por los propios equipos técnicos de la CNA. En ninguna de esas investigaciones se contrató dichas irregularidades. Me temo, espérate un poquito. Más que irregularidades, esto era por concepto de arriendos, o sea, podría haber estado justificado a través de esa figura. Tendría que investigarlo, sinceramente. Ahora, ¿usted niega que hayan salido recursos de la universidad hacia el Partido Comunista? Lo que decía en estas mismas pantallas Tomás Mulián, durante el tiempo que él fue rector, decía sí, salieron flujos de la universidad hacia el Partido Comunista y también retiró Max Marambio, y ahí preguntado entonces, ¿se considera esto lucro? Él dice, bueno, sí podría tratarse de lucro, aunque dice él, yo creo que no fue a parar al bolsillo de nadie, sino que a manejos del Partido Comunista. ¿Qué dice usted frente a eso? ¿Era una práctica efectivamente en la universidad? ¿Podría ser esa la razón del hoyo financiero que tiene hoy la universidad? O sea, primero, el hoyo financiero de la universidad, exactamente, así lo corroboran los auditores, tiene que ver con una política de desarrollo académico que nunca ha prestado suficiente miramiento a los temas de carácter financiero. Desorden, diga. No es un problema de desorden, es un problema de tener un grupo de académicos que insisten en desarrollar un proyecto que incluye arte y ciencias sociales. Muchas de las carreras de arte, algunas producen pérdidas y otras ni siquiera producen algún tipo de reporte financiero. O sea, por otra parte, yo leí no los reportajes, sino que escuché la entrevista de CNN que se le hace a Tomás Mulián. Él dice, de acuerdo a la información que yo manejo, eso no ocurrió mientras yo fui rector, podría haber ocurrido, y si hubiese ocurrido, o sea, son todas suposiciones. Él no afirma categóricamente, porque no tiene antecedentes que así lo avalen, de que haya habido lucro. Dice, no dispongo de la información, y si hubiese ocurrido, no creo que haya sido para ganancias de carácter personal. Rectora, para tenerlo claro, ¿usted todavía no tiene efectivamente claro que la universidad haya arrendado los locales donde que está ocupando a sociedades inmobiliarias? Estamos hablando, yo me he abocado básicamente a todo el tema, por un lado, a investigar el tema del 2008, y este último tiempo en realidad estaba abocada al tema de la obtención y racionalización de la estructura financiera. Entonces, si se pagó arriendo, estamos hablando de balances auditados de varios años atrás. Entonces, fue durante un solo año 1.600 millones de pesos, algo como 160 millones de pesos mensuales por el conjunto de propiedades. Entre junio y octubre. Pero una propiedad de las que tienen, o sea, son bastante grandes y seguramente cuestan mucho más. Rectora, se nos acaba lamentablemente el tiempo. ¿Hasta cuándo tiene plazo usted? ¿Cuál es su tiempo límite para obtener este crédito? O sea, yo espero obtenerlo en el curso del mes de noviembre, inicio de diciembre. Muy bien. La rectora de la Universidad Arcis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba lamentablemente el tiempo y así llegamos al final de primera edición. Gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de CNN Chile. Ya llega Agenda Económica y nosotros nos reencontramos a las 9.